Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Castillo Infinito, un podcast sobre folclore, literatura y esas curiosidades de la ficción nerd que a muchos de nosotros nos gustan. Y como siempre estoy aquí con nuestra querida Berna. Berna, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de hablar de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de lo que también le gusta a los niños, a las niñas, a los padres, a los fans de la literatura victoriana, las hadas. Una de las cosas que me llama la atención del tema de las hadas y que justo le estaba comentando a Berna antes de empezar a grabar, es que hay una concepción como física de las hadas, como este aspecto muy popular que es la clásica hada, que yo le digo más como elfos, más que hadas son como elfos, esta cosa de que son bellos, que son regios, que tienen este aspecto muy de dama cortesana, pero me baso mucho en las ilustraciones, por ejemplo, te muestran a estas mujeres altas, pálidas, y yo nunca he sido muy fan de ese concepto de hada así. Me gustan más las hadas que pintaba Brian Froud, que más que seres bonitos, eran seres carismáticos que se fusionaban muy bien con la vegetación, que tenían este aspecto como de corteza, o de los hongos. No sé, esa es como mi hada favorita, que es un poquito más salvaje, más que estéticamente hegemónica. No sé qué piensas tú. ¿Cuál es tu tipo de hada favorita, Berna? También, esas son mis favoritas. Lo que pasa es que justamente estábamos hablando antes de esta idea de las hadas como mujeres chiquititas, delgadas, con alas, que se popularizó mucho en la literatura victoriana, con esta fusión entre el lenguaje de las flores victoriano y cada hada que le correspondía a cada flor. Entonces, esa fue una imagen que desde un libro que se llama La Reina Hada de Fairy Queen, se popularizó mucho dentro del tema victoriano y terminaron siendo como lo que después fue Campanilla o Tinkerbell en Peter Pan, como esta idea de estas haditas chicas con 4 pares de alas y que siempre eran muy como temperamentales y como niñas, como con un lado más infantil. Esta cosa como de hadas caprichosas. Sí, que una de las cosas que me gusta de las hadas, cuando no están idealizadas, como por Disney o estos clásicos cuentos de hadas más de Charles Perrault o de los hermanos Grimm, son estas hadas que no son ni buenas ni malas, un poco como los daimones, ¿no? Que en realidad no tienen este concepto humano de la moral, son nomás. Y funcionan según estos instintos que uno podría llamar caprichos, un poco como animalitos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como... no sé si llamarlos neutrales, pero es la palabra que más se acerca a eso, de que yo creo que las hadas son muy neutrales en este aspecto. No podías decir, no, hadas buenas, hadas malas, a pesar de que, ya te digo, están estos cuentos populares donde está el hada buena, que le da dones a los niños y todo esto. O el hada mala, bruja, claro, que de hecho se acerca más a ese concepto de bruja. Pero luego tenemos a esta hada que es envidiosa o celosa o que se ofende con facilidad, porque esa es otra cosa que me gusta mucho, que se ofenden muy fácil. Un desaire que les hagas, esta historia, la típica de la Bella Durmiente, ¿no? Sí. Que simplemente porque el rey le hizo un desaire a una hada, se ofendió y maldijo a esta niña a que se iba a pinchar el dedo con esta astilla. Y lo que me gusta mucho también de estos cuentos un poco es como la simbología que tienen, como... porque en esa historia una de las hadas se da cuenta de que una de sus hermanas se sintió desairada, entonces ella decidió quedarse al final, o sea, no quiso darle el don a la niña antes. Claro. Dijo, no, apuesto que esta weona va a maldecir a la niña porque se ofendió, entonces me voy a quedar yo para poder... para intentar un poco arreglar la cagada que se va a mandar mi hermana. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Entonces, claro, esta hermana desairada le dijo, ya, esta niña... se va a morir. Entonces la otra dijo, no, mira, en realidad no se va a morir, pero sí se va a sumir en un sueño eterno, un poco como intentando arreglar la cagada de la hermana. Me gusta mucho esa historia, más que nada por el tema de la hada desairada. Hay un libro súper bueno de T.G. Kingfisher que se llama Ortiga y Hueso, que sigue esa misma idea, como de las hadas que te bendicen, maldicen, que de nuevo son como estos maldiciones disfrazadas de bendición y viceversa. Y está también como esta idea de como las hadas funcionan un poco como una corte medieval, en el sentido que tienes que seguir conductas muy reglamentadas para dirigirte a ellas. Como, no sé, no les puedes decir gracias. No puedes, por ejemplo, un poco como los duendes del campo chileno, no sé, les tienes que dar pan, sal, o no puedes probar la comida que está en el reino de las hadas porque al día siguiente se desvanece. O tienes que andar con tu polera, con tu ropa al revés para que las hadas no te distraigan del camino, como estos pixies que te hacen confundir.
que te confunden cuando vas volviendo a tu casa. Entonces está muy lleno como de elementos de protección contra las hadas, entendidas como seres que siguen sus propias reglas también, como su propia lógica interna. Que en realidad son bendiciones, pero terminan siendo maldiciones. Me acuerdo que cuando era chica me leí un libro que me gustó mucho, que se llama El encantado mundo de Ela, o algo así, que es de una niña que la bendice una hada, supuestamente es una bendición, de que nunca puede decir mentiras. Siempre tiene que decir la verdad. Y es es buena esa historia porque, claro, es como ella se sentía más que bendecida, la peor maldición del mundo, un poco como la película de Jim Carrey. Claro. Y me acuerdo mucho de eso, de no, esta va a ser una niña bondadosa, buena y honesta. Eso era como la bendición, los dones de las hadas. Y claro, el ser honesta era horrible porque nadie es... claro, en el mundo de los humanos, probablemente las hadas sí dicen lo que piensan todo el tiempo y quizá con esos códigos sociales que ellos tienen, no es malo decir lo que piensas, pero claro, en los códigos humanos es totalmente diferente, hay como toda esta cosa de normativa social y todo. Así que me acordé de ese libro, de hecho ahora mientras lo comentabas. Incluso, bueno, conversamos antes también de nuestro libro favorito de hadas, que es Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke, que justamente... ahí pasan dos cosas, como el señor Norrell es un señor que sabe del mundo de las hadas o sabe del reino de las hadas porque ha leído mucho, y Jonathan Strange no. Entonces él comete muchos errores y comete muchas metidas de pata como a nivel de cortesanas, digamos, porque no sabe cómo hablarle a las hadas. Y de hecho la esposa de Jonathan Strange termina siendo llevada al país de las hadas justamente por un error que comete él, que no entiende cómo funciona. Entonces también es como un poco la ignorancia no te excusa de cometer estos errores, o sea, tienes que saberlo, especialmente cuando tratas con criaturas que tienen estándares morales muy diferentes a los tuyos, que es un poco lo que le pasa a Norrell también, y como después se abuena con Strange y están intentando solucionar eso. No, tremenda novela, Jonathan Strange y el señor Norrell. Susanna Clarke escribe poco, pero todo lo que escribe es maravilloso, de verdad. Léanla. Y en esa novela canta mucho la representación que se hace de las hadas como un poco esta facción subterránea. Bueno, todo este concepto del Londres subterráneo es muy popular, no es una cosa que inventara Susanna Clarke, pero esta cosa de estas hadas como una clase social más antigua y con sus propias reglas y con sus etiquetas, claro, un poco acá lo que falla es la diplomacia de Jonathan, y porque es una novela un poco que te explican mucho cómo funciona la política, pero a través de elementos fantasiosos. Y lo hace muy bien Susana en esa historia. Y las hadas ahí son demasiado geniales. Sí. Demasiado geniales. De verdad, yo no quiero hablar mucho porque no quiero hacer spoilers para que la gente lo lea. Pero de verdad ahí la representación que hacen de estos personajes hadas me encanta. Y es una cosa que yo quiero ver más en la ficción. Me estresa un poco, pues me gustan mucho las hadas, pero se suele hacer muy mal en la ficción moderna cuando quieren rescatar un poco a las hadas para volverlos un poco ya personajes complejos o querer meterlo. Por ejemplo, esta cosa de la corte de Rosa Espinas, que es terrible. Yo empecé a leer ese libro porque justamente me gustó mucho como el concepto. Dije, qué buena, hadas, bosques, cosas que me gustan a mí. No, y es espantoso. Espantoso. La representación del... Demasiado engañado, sí. Me sentía como que estaba leyendo Crepúsculo, como siempre me han gustado los vampiros, pero claro, agarran como solo la parte estética de los vampiros para darte la típica historia adolescente rancia. Y la corte de Rosa Espinas es lo mismo. Solo agarra la parte estética de las hadas para otra historia de romance rancia adolescente. Sí, es esta corriente como del romantasy, que en realidad no es romantasy, es derechamente literatura erótica o semi-porno ya a estas alturas de hadas, que no digo que esté mal. De hecho hay una autora que a mí me gusta mucho, que escribió una saga de una detective vampiro que se llama Anita Blake, la autora se llama Laurel Hamilton, que escribió una saga de, yo le digo hadas porno, pero bueno, hadas porno al final, que se llama Meredith Gentry, que son 8 tomos, y es una saga de hadas que sí, pasan todas estas cosas que pasan ahora en las novelas como más contemporáneas, pero tiene un súper buen argumento y te explica muy bien como esta idea de estar entre el mundo de humano y el mundo de las hadas. De hecho, otra cosa también que hace muy bien es una autora que se llama Shannon Maguire, que tiene un libro que se llama, una saga de libros que se llama La saga de los niños perdidos, The Wayward Children, y que ella cuenta
¿qué le pasa a los niños que se van a otro mundo, al mundo de las hadas, pero después vuelven? Y vuelven completamente cambiados, como esta idea de los niños cambiados. ¿Cachai? Como, entonces es muy bonito porque es casi como un orfanato, porque los niños muchas veces vuelven y los padres no los reconocen. Ya hicieron el duelo y pensaron que esos niños ya se murieron, entonces no los quieren de vuelta. Y esos mismos niños tampoco se acostumbran, sobre todo niños que vienen, ella hace una división muy bonita entre mundos lógicos y mundos ilógicos. Entonces los que vienen de mundos ilógicos no se acostumbran como a la lógica de este mundo y lo pasan muy mal. Ella tiene su saga es muy muy buena, la recomiendo mucho porque justamente es como ¿qué pasa con los niños cambiados? Pues, ¿qué pasa con ellos después? ¿Pueden volver o no pueden volver? Es súper interesante. No, y esta cosa que hace Susanna Clarke, un poco de hablarte del colonialismo y estas estructuras de poder, pero invirtiéndolas. O sea, es que es maravilloso lo que hace Susanna Clarke porque es un poco como reírse de estas estructuras de las clases sociales clásicas, sobre todo de la época victoriana o de Inglaterra en general, o de estos países imperialistas en general, que es como ya los blancos tienen el poder, los negros son los sirvientes. Y acá no, tenemos la historia de un sirviente que se vuelve el rey y una mujer blanca es la que es secuestrada, que es la esposa de Jonathan, y está toda esta cosa de invertir las estructuras de poder, hay como un tema también de los bailes que no terminan. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en Childermas y en Vínculos, que son como, o sea, son algunos sirvientes del señor Norrell y que saben mucha más magia que el mismo Norrell, que el Norrell sabe de libros y todo, y sus sirvientes, como que uno no le queda muy claro hasta qué punto saben o no, y también hay esta inversión como de que los sirvientes saben más que los señores. Entonces está muy bonita esa idea de subversión como de las clases sociales inglesas que hace Susanna Clarke en el libro. Por favor, hay una serie de la BBC, una miniserie que es muy buena también, que recomiendo mucho porque si no quieren leerse el libro pueden verse la serie, y que es una serie increíble, está muy muy bien hecha. No, y no me extrañaría que alguien no quisiera leerse el libro, porque la verdad el libro sí es denso. Para alguien que no está acostumbrado a leer mucho o que lee poco, porque este libro tiene anotación a pie de páginas, quiere como capturar lo más realista posible, como si realmente estuviera sucedido. Claro, a mí me encanta, pero es porque de verdad todas estas historias raras me gustan. Pero sí, es un libro un poco denso. Conozco gente que no le gustó porque no le enganchó, porque encontraban que era como no era esta fantasía más tipo Harry Potter. Sí, es un tipo de fantasía que a mí me gusta mucho porque es una fantasía muy antigua, por así decirlo, o un formato de contar historias antiguo. Entonces es un poco lenta, uno tiene que ir deduciendo qué es lo que está pasando porque no te explican todo, está lleno de notas al pie, te hablan por ejemplo del Rey Cuervo. El Rey Cuervo que hizo magia hace 300 años y que ya no está, y que abrió estos... Y resulta ser el personaje más interesante de todo el libro, aunque hablen muy poquito de él. Como que todo lo que hablan de él te despierta como la sensación y la imaginación de quiero saber más. Y todo así como pidiéndole a Susanna Clarke, haz un libro del Rey Cuervo. Y Susanna Clarke, no va a hacer nada. La pobre ahí está súper enferma, así que recién sacó Piranesi, que yo todavía no leo, lo tengo ahí guardadito. Y ahí obviamente Débora me dice, sí, tenés que leerlo porque es muy bacán. No, Piranesi es un libro que he regalado como 3 veces. Así mucho me gusta ese libro. Porque aparte es un libro, a diferencia de Jonathan Strange y el señor Norrell, es mucho más fácil entrar en él, pero no deja de ser una novela muy profunda, muy bella, llena de simbolismo, de estas historias como clásicas, pero que Susanna retoma con una mirada actual. Y una de las cosas que mencionaste antes del tema del niño secuestrado y el Changeling, y de hecho era una forma de justificar las enfermedades que tenían algunos niños, como el síndrome de Down, el autismo. De hecho había una frase como secuestrado por el hado o algo así. Sí, No por el hado. Claro. Entonces también es muy triste pensar que, claro, tantos niños que nacieron con enfermedades mentales o con ciertas condiciones, padres no los rechazaron porque, claro, pensaban que no eran sus hijos realmente, o que eran... Porque incluso yo he leído historias cuando hablan del niño cambiado como, no, es que las hadas no podían tener hijos normales, eran aberraciones, eran abortos de la naturaleza, cosas así. Claro. Un poco como queriendo decir que discriminando un poco a estos niños que nacían con problemas. Me fascina
esta cosa que tiene el ser humano de ficcionalizar problemas sociales heavies, un poco como lo que pasa también con los locos, que decían, no, este tipo es un chamán, es un mago, y en realidad hay gente con esquizofrenia probablemente. O también en algún minuto había como esta idea que era gente que se la habían llevado a las hadas y que había estado en este reino de las hadas y que la mente no había pasado completamente al otro lado, como cuando había vuelto. Entonces también hay un tema como de las hadas representando como lo peligroso y como lo primordial, por así decirlo. De nuevo, esta idea como estas representaciones de las hadas, pensando incluso como en estas dríades o que eran como elementales de la naturaleza, y era muy claro, son impredecibles, como el viento, como los terremotos, como los mismos árboles. Entonces era una sensación como no vamos a comprender exactamente qué pasa con esta gente. Y lo que hablábamos al principio, como pensando en que hadas viene de fatum, de destino, por eso Fata Morgana, por esta idea de la hada Morgana, del destino, era un poco como bien decir como esto es lo que había que pasar, o esto es lo que había, esto es lo que hay, no hay otro cambio, esto es lo que sucede, que también es muy bonito si uno lo piensa así. Yo no sabía el significado realmente de hada, que signifique destino, está heavy, como una cosa que no puedes detener. Y es muy cierto, porque en el fondo el mundo de las hadas es un mundo que no cambia, es un mundo donde siempre están de fiesta, donde los días no está este concepto de tiempo, no envejecen. De hecho, en la misma novela de Jonathan Strange está esta cosa de días muy largos, al punto de la locura y como el ser humano en el fondo, yo siento que lo que hicieron estos autores o estas leyendas, lo que hacían un poco como disuadir al ser humano de querer esas cosas. Claro. Como, mira, en el fondo la inmortalidad quizás no te guste tanto, porque al final es un círculo eterno, un poco ya la cosa se vuelve locura. Como los círculos de las hadas, literalmente. Este es otro concepto que me gusta mucho, el círculo de las hadas, que es un concepto que me gusta mucho usar como alegóricamente para referirte a estos espacios mágicos. Y que de hecho hay un cuento de Leopoldo Lugones, es un autor que me gusta mucho, recomendadísimo, y él tiene un cuento que se llama algo del círculo, mira, se me olvidó, de hecho una vez hizo un podcast con Carlos Lloró donde le hablé de ese cuento, búscalo, está muy bueno, y es de un tipo que está en el hospital psiquiátrico. Él hacía un círculo de tiza y él no podía estar fuera de ese círculo porque según él se volvía loco, y es muy bueno porque es una revisión actual. Bueno, no sé si es tan actual si hablo de Leopoldo Lugones, pero contemporánea del círculo de las hadas. Y te hablan ahí un poco de eso, de que salirse del círculo es para estas personas que los demás ven como raros. Y no, ellos son los que ven a los demás como raros. Claro. Entonces, claro, este personaje en el cuento Lugones entraba en crisis, en ansiedad total, si los sacaban de su círculo, literal, claro. Así como, pero claro, en el fondo lo que el cuento te habla es de cosas mucho más profundas que un tipo que hace círculo y se encierra ahí. Y claro, cuando uno, por ejemplo, habla de círculo de hadas desde lo alegórico, te refieres mucho a eso, a tú puedes ser tu zona de confort, o que sientes que los demás están mal, que los demás son los raros, que el mundo está loco. O cuando uno dice, no sé, esta experiencia es como un círculo de hadas, ¿no? Porque se desarrolla como lo mágico, o que te hace ver las cosas de forma diferente. Incluso podríamos decir que la pandemia, por ejemplo, sería un círculo de hadas. Sí. Todas estas situaciones donde se rompe un poco la cotidianidad monótono, le podemos decir que es como un círculo de hadas. Claro, y además es como pensado en estos círculos de protección clásicos como ya, el círculo con sal contra los zombies, o los círculos en general que se trazan en magia para impedir que entre, o sea, para salvarte a ti de lo que viene desde fuera, pero también para dejarte a ti en un lugar suspendido en el tiempo. Entonces es difícil como tratar de pasar, de hecho yo siempre me río de ese meme viste que están los círculos de hadas que son como los círculos de hongos blancos, que son muy bonitos, y suelen haber en los espacios como de juego de niños. Entonces nos daba risa porque decía una amiga, claro, hay un meme que dice, por eso los juegos tienen que ser de fierro, no de plástico, porque ahora porque ya no hay niños, los niños se van con las hadas, ¿cachai? Como esta idea de que las hadas rechazan el hierro, entonces como que los juegos tenían que ser de hierro y no de este plástico rojo y verde. Así que es muy bonita esa idea de los círculos de hadas y como estos como coros en los cuales separas y armas tu universo propio también, y haces como por un lado tu zona especial, tu zona distinta, pero que te deja como encerrado en este tiempo eterno, el mismo tiempo.
Me gusta eso de el meme solo para entendidos, meme nerd. Total. Claro, porque esta cosa de que las hadas no les gusta el hierro es muy un dato que no todo el mundo lo sabe, ¿no? Un poco con el tema de los vampiros, que todas estas criaturas de leyendas fantasiosas tienen su talón de Aquiles, claro. ¿Y por qué las hadas no les gusta el hierro, sabes? ¿Por qué? A ver, se supone que las hadas son seres como muy frágiles y etéreos, y el hierro es la expresión más concreta de la materia. Entonces es literalmente algo muy denso y que puede hacerles daño desmaterializándolas. Esa es como la idea. Entonces, siempre te aconsejan salir, o sea, yo de repente salgo de mi casa con algo de mi ropa al revés, calcetines, qué sé yo, y digo, ya, hoy día tengo que salir así porque algo me lo está pidiendo, a lo mejor me encuentro con alguna hada o alguna cosa misteriosa y zafo si es que ando con mi calcetín al revés. Así que si salen de su casa con ropa al revés, sigan igual porque por algo es. O sea, no les va a pasar nada si se la cambian. Así que salgan así nomás. Y con algo con hierro, idealmente, y plata. Y ahí con eso ya están protegidos contra casi todo. Qué interesante eso de tomar los errores como señales de que hay que obedecer. Me gusta. Lo voy a aplicar. Yo soy muy de que siempre uso los calcetines impares. Y todo el mundo me dice, oye, pero ¿por qué te pusiste impar? No, es que estoy instalando una nueva moda o lo que sea, cuando en realidad es que se me perdió y me dio flojera buscarlo, el calcetín. Pero llega un punto que me parece hasta estético, así como un calcetín de diferente color, como que rompe un poco la monotonía. Y hablando de romper la monotonía, justamente hablemos un poco como de los victorianos y esta obsesión que tenían con las hadas, porque pensemos que era una sociedad monótona. O sea, los victorianos se aburrían. Para nosotros puede ser, oh, qué bonita estética, qué bella ropa, qué lindo todo, pero en su contexto se aburrían mucho, sobre todo los burgueses, sobre todo esta gente que ya lo tenía todo. Entonces tenían esta obsesión con las hadas. La mayoría de mis pintores favoritos de hadas surgen en esa época. Edmund Dulac, Hughes, hay otro Arthur Rachman, hermosísimo. Hay uno que de hecho enloqueció y seguía pintando hadas en el manicomio. Sí, él tiene unas pinturas espectaculares. Sí, esa historia es terrible porque claro, es un señor que pintó un cuadro enorme que se llama como La rebelión de las hadas o las hadas. Es hermoso, y este pobre señor literalmente decapitó o mató al papá con hachazos y terminó encerrado en un manicomio en Bedlam, que Bedlam en Inglaterra victoriana se transformó en el sinónimo de manicomio en inglés. O sea, era un lugar que se llamaba Bedlam, pero terminó siendo después el nombre para los psiquiátricos, por lo mismo. Y era muy impresionante porque la imagen de estas como hadas tiernas y bonitas, misteriosas, permeaba una sociedad muy austera, muy antisexo, muy como monótona, como decía Débora, muy bien. Muy obsesionada, un poco como la sociedad japonesa actual, un poco muy obsesionada con agradar, con las normas sociales, muy reprimidos. Y toda esta cosa de la fiebre de las hadas surge ahí, más que nada. Es pintores, ilustradores, historias. Ahí está este escritor que me encanta, que es George MacDonald, que me da risa su nombre. George MacDonald tiene unos relatos preciosos, yo recomiendo mucho su libro Fantastes, pero léanse los cuentos, porque los cuentos son muy muy lindos. Y claro, este tipo tenía también esta obsesión con las hadas. De hecho, tiene una novela que creo que no está traducida al español, que tengo mucha ganas de leerla, solamente he leído fragmentos traducidos, que tiene una novela de una chica que encuentra una biblioteca, que tiene una puerta y llega como a un mundo que yo digo que es el mundo de las hadas, pero desde la visión porque él tenía esta obsesión con las hadas. Quiero leer mucho ese libro. Todo lo que tiene que ver con la fiebre de las hadas, creo que se da mucho cuando hay momentos de aburrimiento, de monotonía, porque el mundo de las hadas, la gente pequeña, que es lo que le dicen, ¿no? Sí, la buena gente. Todo esto tiene que ver con trastornar un poco la normalidad, con todo lo que no funciona, con lo que está equivocado, de buscar las señales incluso, como si algo está al revés, como lo que estabas diciendo tú, o si, no sé, de repente algo suena de forma diferente, es porque estás como entrando en el mundo de las hadas, o estás cerca, el coro de las hadas o toda esta cosa. No es el coro, es el círculo de las hadas. Entonces está muy buena todo esto tiene que ver con las hadas, te enseña un poco a ver el mundo cotidiano de forma como si lo vieras por primera vez.
Ahí justamente a propósito de lo que hablábamos antes, como en la época victoriana cada flor significaba algo. Entonces si uno quería, porque como había un código muy rígido de cómo decirle a alguien si uno la quería o no la quería, o decirle a alguien te extraño, etcétera, como cuando todavía no estaban casados ni nada, había muchos ejemplos como desde el color de las flores hasta los tipos de flores que tú enviabas en ramos hacia la persona que tú querías. Entonces además estaba esta idea de que cada flor tenía su hada respectiva. Y era muy bonito porque la gente lograba hacer composiciones para mandar ramos o tarjetas que eran muy elaboradas, que podían parecer a cualquier ojo de alguien que no supiera el lenguaje como, ay, qué lindo, pero te estaban diciendo te extraño, te echo de menos, quiero verte, o por ejemplo, ramos en que decías como te odio, no te quiero ver nunca más, no sé. Entonces era como todo un lenguaje como ajeno y que servía solo para las personas que lo manejaban. De hecho, una de las personas que más hizo eso es una dibujante que se llama Mary Cecily Baker y que tiene unos dibujos preciosos de hadas de ese estilo, como chiquititas con alas de colores, etc. Y también lo que hizo finalmente James Barrie con Peter Pan fue literalmente popularizar ese estilo de hadas también. Como Campanilla o Tinkerbell funciona porque la gente cree en ellas y porque está esa famosa escena en que uno tiene que aplaudir para que no muera, porque uno cree en las hadas. Y contaba Barrie que en realidad las personas que aplaudían no eran los niños, eran los adultos. Como que en esa obra de teatro, porque primero surge como obra de teatro, las personas que realmente querían que Campanilla existiera o que las hadas existieran eran los adultos, no eran los niños. Así que eso es súper bonito. Poco me compré un libro que lo encontré muy barato por Amazon, lo tenía que tener, y hace tiempo lo tenía en lista, que es un libro de Richard Doyle, que se llama Fairyland, es de Fairyland. Y fue uno de los primeros como novelas, como de todo lo que tiene que ver con el mundo férico, pero ya con un lenguaje más para niños, por decirlo así, más como, pero con aventuras, no son cuentos con moraleja, pero ya se adentra más en el tema de la aventura. Y yo creo que probablemente el autor de Peter Pan, Barrie, puede haber siento que sacó inspiración de este libro de Doyle. Y si lo pensamos, El país de nunca jamás es totalmente un mundo de hadas. O sea, esta cosa de niños que escapan a un mundo donde también el tiempo es un concepto abstracto, donde los niños no envejecen, o sea, toda esta cosa también está ahí. Y efectivamente Tinkerbell es una hada muy caprichosa, claro. Obsesionada con Peter, y Peter de hecho la trata muy mal a veces también. Me encantaba esta relación más masoquista que tenían ellos dos, muy de niño caprichoso con niñita caprichosa. Sí. Disney suaviza mucho Peter Pan, porque en el libro Peter Pan es un niño asesino incluso. Hay parte donde dice, no, hoy día voy a matar a un pirata, y te lo rarran, y es como... Y él hacía cosas como que en verdad son súper políticamente incorrectas. Me gusta mucho ese libro por eso. Y las hadas ahí también son extremadamente celosas. Querían matar a Wendy en un momento. Y no sé, Disney suavizó mucho la versión, como todas, por supuesto. Todas las historias que hizo Disney están suavizadas. Y Berna, si tuvieras que ser una hada, ¿qué tipo de hada serías? Yo lo tengo claro, yo soy una hada del hogar, porque yo soy muy hogareña y como esas hadas rusas que cuidan el fuego y que hacen... Bueno, a propósito, sigo pensando, pero me acordé hay una serie de libros que es una trilogía de una chica que se llama Katherine Arden, y es una trilogía sobre hadas rusas, y es precioso porque lo que muestra es justamente el avance como de la religión para acabar con la creencia en las hadas en Rusia, y cómo el ruido de las campanas, que otra vez las campanas son de hierro, entonces dañan a las hadas, están alejando a las hadas de las casas. Entonces hay varios tipos de hadas en el libro que son específicamente rusas, que se llaman los Modyovoy o los Domovoy, y que es muy bonito como la autora te va contando la historia. Básicamente es un tipo de hada que usualmente no leemos porque uno lee más sobre hadas del mundo anglosajón o del mundo nórdico o germánico. Entonces leer hadas como de rusas es muy interesante, muy muy interesante, lo recomiendo mucho. Se llama El oso y el ruiseñor, se llama esa trilogía. El oso y el ruiseñor de Katherine Arden. Ese es el primer tomo, son 3 y son los 3 excelentes, lo recomiendo mucho. Tengo muchas ganas de ver y no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, de como muy parecido a Jonathan Strange y Señor Norrell, este concepto de las hadas, pero ya más como un poco todo este tono serio, una sociedad aparte de la humana, tiene sus propias reglas políticas y todo esto, y tiene una estética muy genial, y siempre lo quise ver, y creo que no le fue tan bien a la serie,
pero creo que era muy buena. Y hasta ahora estoy tratando de buscar el nombre y no la encuentro. Pero bueno, cuando lo encuentre lo voy a mencionar. Es una serie que siempre quise ver y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero mira, pero no se preocupen porque después vamos a hacer lo típico, la lista de todas las historias que mencionamos, casi todas las historias que mencionamos dentro del podcast. Y de hecho ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama Hueso, Ortiga y Hueso. Ortiga y Hueso, el que mencioné yo. ¿Era Ortiga y Hueso? Sí, de la T.J. Kingfisher. Es de esta chica que tiene que armar su perrito de hueso. Sí. Ya, ese libro estoy leyéndome ahora. Bueno. Ya, también. Muy, muy bueno. Y me dio miedo leerme ese libro porque dije, ay, a lo mejor otros típicos fantasy romance. No. Bueno, es un libro que ganó un montón de premios hace unos años. Yo le había leído otro libro interesante a ella, que es un retelling de La caída de la casa Usher, de Poe, que se llama Lo que mueven los muertos, y que se mueven los muertos porque es como una especie de hongos que empiezan a devorar todo. Es una historia muy, muy bonita, y ella tiene esta otra serie, este otro libro unitario que se llama Ortiga y Hueso, que es justamente de una monja, o una chica que está estudiando para ser monja, y que casan a su hermana con el rey de un país vecino, y el rey es un espanto, es un tipo que claramente parece que la va a matar, y ella intenta embarcarse en una misión para poder rescatarla. Y aparece una escena muy bonita en uno de mis lugares favoritos, que son los mercados de los duendes. Todo cuento tiene que tener su mercado de duendes, todo cuento de hadas debe tener su mercado de duendes. Y en este caso ahí hay uno, y ella se lleva una especie de hombre lobo de regalo para como participar en la cuadrilla que la acompaña, un tipo que está maldito en verdad. Es un libro muy bellamente escrito, me sorprendió y sin resultar denso, y tiene muchas como cosas de los cuentos populares y de la tradición, pero muy original, muy muy original. Y toda esta historia ya de hermana que quiere salvar a otra, todas estas típicas cosas de cuentos, pero con un punto de vista muy diferente. A mí me está encantando el libro, no me lo he terminado, pero está muy muy bueno. Y no me dijiste qué tipo de hada serías. ¿Qué tipo? Por ejemplo, están los elementales, están las hadas ya un poco más como reinas, luego están las hadas chiquititas que andan por todas partes, o los quedandones, o las hadas ya más como ermitañas que no quieren que nadie las vea, que... Bueno, hay dentro del mundo de los juegos de rol, cuando se inventó Vampiro la Mascarada y todas estas otras cosas hace muchos años atrás, hace como más de 20 años, ellos hicieron también un libro basado en las tradiciones féricas, que se llamaba Changeling, muy originalmente como Los Niños Cambiados. Se llama Changeling the Dreaming, Changeling el ensueño. Y ahí había una serie de razas de hadas, donde estaban los trolls, los redcaps, los puka, y que son tradiciones reales, digamos, los knockers, y había uno que eran los sluag, que eran los que eran como los encargados de los secretos, y eran como afines a las arañas y a todos los bichos como chicos. Yo claramente era un sluag, jugaba con ese personaje y era el que me gustaba, así que creo que sería eso. O sea, creo que siempre he sido eso, en verdad. Así que esa sería mi opción. Que básicamente los sluag en las tradiciones anglosajonas son como los que tienen que ver con las almas de los muertos también, y cuidan a los muertos. Entonces, como hadas de los muertos. Así que ese era un bonito juego. Y una bonita serie como de los tipos de razas y de especies que habían de hadas. No, y el tema de los muertos, no sé si lo mencionamos en el podcast, de que el origen de las hadas supuestamente es que las hadas representaban almas, o sea, son gente muerta, niños también muertos, pero son espíritus en el fondo que están en un limbo, que no se fueron ni al cielo ni al infierno, entonces quedaron atrapados, ¿no? Como este mundo invisible que está dentro del mundo humano, pero al mismo tiempo se manifiesta con ciertas condiciones, ¿no? Y me encanta esto que son fantasmas en el fondo, pero con otra caracterización, que no es tenebroso de por sí, pero también tiene este toque siniestro. De hecho, todas estas leyendas un poco más ya célticas o más primigenias, por ponerle un nombre, cuando se le da una concepción más terrorífica, como hizo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Polo Blanco, por ejemplo. Arthur Machen. Ya, Arthur Machen es uno de mis autores de terror favorito, me encanta. Y él tiene cuentos de terror muy de ese estilo, sí, como muy féricos, pero dándole esta vuelta de tuerca de que da miedo. No sé si era en el Polo Blanco, creo que fue en otro, es el dios Pan, que el dios Pan también tiene mucho que ver con la tradición férica. Si unimos un poco todas estas leyendas el dios Pan básicamente sería Baco, el dios Baco, con otro nombre y otra, se cambian un poco ciertas cosas, pero en el fondo es este fauno un poco, este rey de la fiesta, que le encanta comer, que le encanta tener
sexo y orgías y todos felices, pero un poco como más que felicidad era como esta euforia y este salvajismo del bosque y de lo que no se comprende. Entonces luego está toda esta cosa de los faunos, seducían a las ninfas y que podían ser muy siniestros. Y me acuerdo que en el cuento del dios Pan de Meigen me daba mucho miedo cuando te delataba que aparecía la cara de Pan, un poco como no sé cómo describirlo, pero se me hacía muy demoníaco incluso. Con respecto a eso hay un estudio súper bueno de un autor que se llama James Hillman y se llama Pan y la pesadilla, que está publicado por Atalanta. Es un ensayo increíble y justamente tiene que ver con eso, como con esta idea de estos estadios primitivos, por así decirlo, y donde te domina como el cerebro límbico y ya no estás como pensando lógicamente. Entonces todo este experimento con el dios Pan acá de Machen es toda esa época hermosa de puros escritores bacanes como Blackwood, como Dunsany, como todos, incluso Blackwood con el Wendigo también tiene que ver un poco con esta idea de estas fuerzas primitivas de las cuales no controlamos. Entonces es un tipo de fantasía mezclada con terror que funciona súper bien. Bueno, todos estos escritores que dices tú como de esa época, sí, victorianos, vamos a decirlo, Dunsany, pero sobre todo Blackwood y Meigen, o el que escribió el Rey Amarillo, el Chambers. Yeah. Y Dunsany tiene esta cosa como terror de la naturaleza. Él tenía un cuento muy del mundo de las hadas, que creo que es Transferencia, que te habla de un tipo que tiene que ir a visitar a unos amigos y durante su viaje se acerca como a un bosque y le dijeron así como no vayas por ahí, y él no se lo tomó en serio y empezó a tener visiones y alucinaciones. Y todo lo que tiene que ver con lo primigenio tiene mucho que ver con el mundo de las hadas, este mundo antiguo, porque se supone que el mundo de las hadas está antes que las civilizaciones humanas. Ese es otro concepto que me gusta, que es como más antiguos que nosotros. Incluso se cree que hay leyendas que dicen que el humano proviene de las hadas. Somos como una hada fallida. Nosotros somos como hadas fallidas, que tiene que ver también con los ángeles. También está esa relación de si las hadas también, en la tradición cristiana también se relacionan, que en el fondo las hadas eran ángeles. Entonces está toda esta concepción de lo primigenio, lo antiguo, en lo que el ser humano no puede soportar, que nuestras mentes todavía no están preparadas un poco para soportar eso. Y ahí, eso me repite ya al horror cósmico, entonces podemos entrar en todo un agujero de conejo que dice... El protagonista de este cuento que se llama Transferencia dice, pareció que pasaban horas aunque eran segundos en realidad. Esta cosa, distorsión del tiempo. Claro. Porque el tiempo se mide por la calidad de las sensaciones que contiene y no por la cantidad de ellas. Claro, entonces esta de las hadas también tenía mucho que ver con las emociones. No sé, lean mucho también a Blackwood, que él también, y Meigen, que también agarran un poco esta tradición férica, pero la retuercen un poco para darle este toque de horror. Toda esta tradición clásica de Rip Van Winkle, como esta idea del señor que va a dormir al campo, a la montaña, y duerme casi estos 300 años, pero no se da cuenta que durmió tanto y vuelve y está todo cambiado. Como esta idea de... que un poco lo que hace también, que copia después Gaiman de una autora que la tradujeron hace unos años en Minotauro, que se llama Hope Mirrlees, que tiene el famoso Entre Brumas. Y Entre Brumas es esta idea de este pueblo que está igual que, por ejemplo, en Stardust, que es el libro que hace Gaiman, muy inspirado en Entre Brumas, que se llama Hope in the Mirrorless en inglés, que hay como una especie de valla que separa este pueblo del mundo de las hadas, y la gente comercia con las hadas. Las hadas te dan como fruta muy rica, fruta que nunca has probado y que parece que puedes comer otra cosa que no sea eso porque es increíble, y está este chico que tiene que cruzar hacia el mundo de las hadas para ir a buscar a su amada perdida. Entonces es muy como esta idea de nuevo como el limbo, este espacio liminal entre este reino de las hadas al cual no podemos estar tanto tiempo porque enloquecemos, porque no estamos preparados para sobrevivir ahí. El dios Pan ataca y estamos con literalmente este pánico, este terror a algo que no conocemos o que es demasiado intenso. Claro, de aquí viene todo el tema de cómo secuestrado por las hadas, pero también puede ser como que tu mente ha sido secuestrada por esos estados de conciencia que tiene que ver mucho con la droga, también con lo alucinógeno. Hay que pensar también que todos estos escritores igual romantizaban mucho eso. Arthur Machen sobre todo tiene muchas historias de tipos que romantizan esta vida de escritor enfebrecido por la creación y que tenían que acceder a estados de conciencia súper alterados, ¿no? Y que es un poco como la clásica idea del escritor maldito que tiene que escribir bajo alucinaciones
mutilaciones y cosas así, que yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Escribir es un acto, un trabajo muy mecánico incluso en ciertos aspectos y requiere mucha disciplina, ¿no? No es tanto como, oh no, me emborracho o me convierto un poco en Jack Kerouac o en William Burroughs, claro, un poco como Baudelaire y todo eso. No, tomando absenta en el Londres victoriano. Absenta, una de los nombres que le daban a la absenta o al ajenjo era el de Green Fairy, era el hada verde, porque te hacía alucinar también. Entonces era esta especie como de hada que te llevaba a este estado alterado de conciencia en la cual estabas literalmente viendo cualquier cosa, porque además esa pobre gente tenía mucha hambre. Entonces, además tomaba solo absenta, no comía. Entonces, claramente se iba a emborrachar más rápido y todo. Deberíamos hacer un bar que todos los tragos tengan nombre de hada. Sería una muy buena idea. Y en la actualidad, historias ya contemporáneas, bueno, aparte de la que mencionamos antes, como Ortiga y Hueso o el señor Jonathan Strange y el señor Norrell, que siempre digo al revés. Siento yo, de hecho lo voy a decir, me siento que no saben agarrar las hadas y hacer buenas historias. No conozco mucho incluso historias actuales. Me faltan historias actuales que agarren la mitología férica y le den como otro punto de vista. Siento que se escribe poco de hadas hoy en día, lo cual me parece lamentable. La decadencia de Occidente. y de hecho se me ocurre muy poco. O sea, como que te digo ya hadas, historias de hadas ahora y no pienso en nada, güey. Y es muy triste porque me gusta mucho el tema de las hadas, pero y de hecho me gustaría que las reinventaran incluso estéticamente. Lo único que te podría decir sería como cuando era más chica leía yo Artemis Fowl. Y en los libros de Artemis Fowl está esta sociedad de hadas que son muy incluso medias futuristas. Son las que tienen la tecnología incluso, que siento que es un gran concepto. Lamentablemente esos libros los escribo Ian Colfer y no soy muy fan de Ian Colfer. Sí, yo estaba pensando como... Siento que la gente que está haciendo cosas más interesantes con hadas son personas asiáticas. Siento que, por ejemplo, Seigruyas, que está inspirada en un cuento, es un libro que es una especie... Son retellings, pero es un cuento que está inspirado en un cuento de hadas japonés, o un cuento de hadas clásico de los hermanos Grimm, pero que está contado de una manera japonesa. Y creo que es un cuento muy bonito. Y lo otro, también creo que de los libros, que no son libros tan nuevos, pero están publicados en español hace poco, es un libro precioso que se llama Las bestias olvidadas de Eld, de la Patricia McKillip. Y que ese es un libro que habla sobre las hadas. De una manera, literalmente hay una bruja, una especie como de maga, que tiene que pelear contra salvar el reino de un rey que quiere matar como a estas bestias mágicas y que tiene como un tono férico muy bonito. Y también está, bueno, hace poco lo reeditó las chicas de Duerme Vela, que están haciendo un súper buen trabajo reeditando obras clásicas de fantasía, y reeditaron Tomás el Bardo de Ellen Kushner, que también es una novela, o sea, es una narración férica clásica, Thomas the Rhymer, que la hicieron o la escribieron como en un formato un poco más moderno. Es un libro muy muy bonito, y otras cosas más como de ese estilo, creo que es como esa es como la onda que me gusta a mí, como o Las bestias olvidadas de él, o Tomás el Bardo, o este tipo como de historias clásicas de hadas. Como también hay una autora que me gusta mucho que se llama Tanith Lee, y que hizo Roja como la sangre, y que hizo El Señor de la Noche y Volkahar, que también es como es un retelling también como de historias orientales de hadas, que también queda muy bonito. Ella es muy buena. Ahora que lo dices, hay cuentos de hadas asiáticos también muy muy bonitos. Claro, no hablamos mucho de eso porque lo clásico, ¿no? Uno como que occidentaliza mucho todo, pero es cierto. Y probablemente ahora en el mundo del manga se hagan buenos mangas de hadas. Una que me recomiendan mucho, que no es tanto hadas, es más elfos, me la recomiendan. Yo no sé si no la puedo recomendar porque no la he visto, pero en la historia, o sea, como el argumento me gusta mucho, que se llama Frieren. No la he leído, pero me gusta mucho el concepto de que te hablan que esta es elfa, que llega como se fue a una aventura con todos el clásico grupo de amigos de fantasía, como el enano, el guerrero y toda esta cosa, el mago. Y ella fue la única que volvió porque al ser ella vivir más, tiene que ver morir a todos sus amigos supuestamente lo que te habla de la historia es mucho este concepto de la soledad, la inmortalidad y toda esta cosa. Como que explora otra cosa que me parece interesante y tiene todo este toque como muy de hadas. Pero la verdad no he leído la historia. Soy malísima para ver anime.
No, no me gusta mucho el anime, de hecho leo manga, pero también he leído muy poco manga, así que no estoy muy entendida ahí. Pero sí, por favor, necesitamos más historias de hadas, buenas historias de hadas. A ver, hay un manga que a mí me gusta mucho, que no sé si califica de hadas, pero para mí siempre ha sido como del otro lado, que es Mushishi. Me encanta. Y que es precioso. Encuentro que ese es como todo mi estilo de... Como, claro, esta especie como de hongos raros que de repente colonizan a la gente y la contaminan de cosas. Y también otro manga que me gusta mucho que tiene que ver con seres féricos es Pet Shop of Horrors, que es de una especie de vampiro que tiene una tienda donde vende animales mágicos, donde vende... Me gusta mucho ese manga, creo que tiene una serie en anime, yo solo me leí el manga y creo que también tiene ese tipo como de magia de hadas que me gusta, como ese estilo. Qué genial eso de una tienda de animales mágicos. Claro, necesito véndame por favor un dragón chino. Claro. Yo quiero recomendar, hablando de cosas que nosotros interpretamos como féricos, pero no lo son directamente, mi ilustrador favorito se llama Chauntan. De hecho, yo empecé a dibujar por él. O sea, quise aprender a dibujar porque quería... Él fue el como que estos autores que te cambian tu vida. Bueno, fue él. Él fue el artista que me influenció, que yo vi su obra y dije, yo quiero hacer esto. ¿Por qué estoy estudiando periodismo? Porque no, vamos a dibujar. Voy a aprender a dibujar, voy a aprender. Y resulta que él porque además él escribe, ilustra y escribe, es maravilloso él. Y él tiene una historia que es preciosa. Bueno, toda su historia tiene mucho que ver con criaturas perdidas, que chocan con el mundo humano. Y son criaturas que no encajan nuestra sociedad, pero siempre hay ciertos humanos o personajes que sí encajan con ellos y surge esta alianza, esta amistad, ¿no? Entonces, sus historias son muy de ese estilo, preciosa, por favor, léanse cualquier libro de Chauntan. El que tiene más premios es El Migrantes, que es una obra espectacular, el arte. Y todas estas obras tienen esto de cruzar a un mundo fantasioso dentro de un contexto muy realista. Chauntan tiene una historia preciosa que de hecho hicieron un cortometraje que ganó el premio Oscar y él participó activamente en el corto, pero está basado en una historia de él que se llama La Cosa Perdida. De hecho es el único libro de él que no tengo, lo necesito. Y La Cosa Perdida es muy genial porque es un mundo muy steampunk. Y todo es muy industrial. Y todos los humanos como que son muy ahora, ¿no? Como todos con sus celulares o todos como muy metidos en su rollo. Y nadie saluda a nadie y nadie se sorprende por nada. Puede haber un dragón delante de ellos y no. Están metidos en su mundo burocrático y como que te agarran la parte... Lo peor de la humanidad, un poco como industrias, contaminación, gente como aislada o gente que ya no tiene empatía por los otros. Y resulta que a veces aparecen criaturas en esta sociedad, pero la gente no los ve, están ahí y el protagonista justamente se encuentra una de estas criaturas que él le llama la cosa perdida. Entonces él empieza a buscar de dónde viene esta cosa perdida y empieza una investigación. Y de hecho un día está mirando la televisión y sale un comercial que dice: usted ha encontrado criaturas que estorban, que no encajan y que se parecen a esto, y son puras criaturas que aunan elementos de humanos, por ejemplo una caja con antenitas y patitas, o una olla que tiene una cola y que camina, como un poco como una mutación de objetos. Entonces este chico adopta esta cosa perdida y la tiene que alimentar con puras cosas luminosas. Es muy 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 linda la historia, hasta que encuentra el mundo de las cosas perdidas y es precioso, es como que está lleno de estas criaturas, como que todo lo contrario del mundo humano, o sea, todo colorido, todo, nada es aburrido. Un poco lo que hace la historia es hacer que te fijes en el mundo, o sea, como que observes, no estés así como veas las cosas como si las vieras por primera vez, porque siempre están estas cositas perdidas que te pueden llamar la atención. De repente uno va por la calle y encuentra una puerta antigua que se ve diferente y yo les tomo fotos, por ejemplo. Entonces está un poco esto lo que hace Chauntan mucho con sus historias, es eso, como instaurar esta cosa mágica dentro del universo aburrido humano. Tiene otro cuento ilustrado que se llama Cigarra, que te habla un poco de la explotación laboral. Y no, está muy bello. Y en La Cosa Perdida te hablan de eso. El final es un poco triste, pero está linda. Así que véanlo. Y yo siempre tomo sus historias como... Siento que todas las criaturas que Chauntan dibuja son féricas. Y también te hablan mucho de esto de los círculos de hadas. Siempre la gente entra a estos mundos dentro del mundo humano que rompen la cotidianidad. De hecho, hay un cuento que tiene Chauntan que se llama El Patio Trasero. Y el cuento empieza así. De repente nos dimos cuenta de que todas las familias tenían un patio trasero, pero no todo el mundo se daba cuenta. Y el patio trasero habla de que la gente se empieza a dar cuenta que en sus casas aparece como un patio
como muy lindo, como con manantiales, árboles y que pasaban cosas como inusuales y que la gente que se daba cuenta entraba a esos lugares y un poco como estas puertas que se abren a otro mundo. Como el otro mundo, Claro. Y eso, lean todo lo que escribe Chauntán. Bueno, él tiene una edición preciosa de cuentos de los hermanos Grimm. Tiene un libro hermoso que yo leí hace muchos años de cuentos de los hermanos Grimm, pero que están hechos con esculturas, no dibujos, sino que son esculturas que él mismo hizo y es muy, muy, muy bonito. Él en realidad es una persona muy talentosa y tiene cosas increíbles. A mí, mi dibujante favorito es Charles Bess, que es el dibujante también de hadas y que dibujó la edición ilustrada de Terramar de Ursula K. Le Guin. Él es yo lo sigo, él ilustró, por ejemplo, Sueño de una noche de verano, el cómic de Neil Gaiman, las ilustraciones son de él, y tiene un tipo de ilustración de hadas muy clásico y muy bonita, que a mí me gusta mucho, y que también recomiendo si lo pueden conseguir. Vendían portadas y cosas que tenía él que hacía muy interesante. También tiene óperas también, que hizo adaptaciones al cómic de distintas óperas. De hecho, me acabo de acordar de una historia de hadas contemporánea que me gusta mucho. El laberinto del fauno, por favor. El laberinto del fauno, sí. De hecho, todo el universo que construye Guillermo del Toro en sus películas es muy férico. Y se nota que a Guillermo del Toro le gusta mucho todo lo que tiene que ver con los cuentos de hadas. O sea, en la forma del agua. Pero sobre todo el laberinto del fauno me encanta porque, bueno, es que es una película perfecta porque esto cosa de agarrar la guerra civil, que es horrible, una parte de la historia de España que es terrible, y este villano tan villano, ¿no? El comandante, el capitán, el hombre que se casa con la madre de la niña. Entonces toda esta cosa, esta fusión entre el mundo de las hadas que está visitando Ofelia, juntando con este horrible momento histórico que está viviendo la humanidad, con los soldados ahí haciendo cosas horribles y en esa película, a quienes no la han visto, es preciosa porque te agarra todos los conceptos de los cuentos de hadas, pero sin romantizarlo. O sea, toda esta cosa, por ejemplo, de la mandrágora, la no comas nada, no comas nada. Claro, cuando Ofelia baja donde está el pálido, el hombre pálido, el hombre que es esta criatura espantosa de los monstruos de la ficción más terroríficos, y le dice, claro, ve a cumplir tu misión, y aún así la niña queda encandilada con el banquete y come, y este monstruo despierta y la persigue. Esa escena es fantástica. O el final mismo, todo es muy férico ahí, pero adaptado a la realidad. Y de hecho, una autora actual que escribe historias de hadas, lamentablemente a mí no me gusta, no me atrapa su prosa, pero admito que es importante para la literatura fantástica, es Cornelia Funke. Y Guillermo del Toro le encargó a Cornelia Funke que novelizara El laberinto del fauno. No lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo, fíjate. Ya está la novela, de hecho, del laberinto del fauno, pero escrito por Cornelia Funke. Entonces, está bueno lo que hace Guillermo del Toro con los cuentos de hadas. Lo que hizo con Pinocho me gustó mucho. Sí, se lo vi. Pinocho es otra historia que tiene mucho que ver con esta idea del otro mundo y con estas distintas pasadas que hace Pinocho al momento de poder querer ser humano, como está esta hada que es el hada azul que lo convierte en este niño que le cumple el deseo a Geppetto de que sea un niño, y después está toda esta escena terrible que a mí me daba mucho miedo cuando yo era niña, de los niños que son convertidos en burros, que es muy terrorífica esa parte, que es muy como versión como literalmente lo que le pasa al asno de oro de Apuleyo, como este personaje que terminan transformando en asno también, y las metamorfosis de Ovidio, como tiene que... Sueño de noche de verano, muy como esta idea de los humanos que te terminan transformando en animales para que aprendas tu lección. Y Sueño de noche de verano literalmente es eso, como que Bottom queda con la cabeza de asno y todo eso. Así que es una bonita metáfora, y creo que Pinocho funciona súper bien también, como se puede contar de muchas formas. Guillermo del Toro lo contó como también La Hierra. Por ejemplo, Coraline, cuando encuentra a la otra madre, que es una inversión un poco del niño cambiado, pero con las madres, ¿no? Como la madre cambiada. Y además que también entra como en otro mundo dentro de su mundo, porque hay una puertita en su casa. Y al final también es un mundo, tampoco transcurre el tiempo, también la comida es idealizada. La otra madre la convence de que coma, que esté ahí para que se quede ahí y no se vaya. También lo que pasa con el mundo férico de quédate acá, hasta para que se olviden un poco de dónde vienen. Siento yo también que es una historia muy férica. No sé si opinas lo mismo. Sí, totalmente. Ahí tiene muchas de las convenciones clásicas de los cuentos de hadas, como esta idea de esta noción de que las hadas están muriendo y que necesitan sangre humana o necesitan niños para poder continuar.
y que esta otra madre, la malvada o la antagonista en Coraline, lo que necesita es eso, como estos niños de los cuales después ellos ni siquiera recuerdan cómo se llaman para poder seguir viviendo. Como está la Belle Dame. De hecho, hacen una analogía muy bonita como la Belle Dame de los cuentos de hadas, esta Belle Dame Saint Merci, como esta dama hermosa sin piedad. Eso es la Belle Dame también, como esta especie de araña también gigante, mala, que quiere devorar a Coraline. Y que está justamente en su casa, como que está como esta araña con literalmente la tela de araña para que tú te pegues ahí y no puedas escapar. Y esto de que se necesita sus ojos, por ejemplo, un poco está esta cosa, este concepto de ojo de como del tercer ojo, para ver el mundo de las hadas, ¿no? O la piedra de bruja que tiene este círculo para poder ver justamente lo raro, ¿no? Los mundos de las hadas o estos otros mundos que se abrían, ya sea en un bosque o... Me encanta el concepto de piedra de bruja, estoy obsesionada con eso, de a través de la piedra poder ver ese otro mundo, ¿no? Y está... Por el rabillo del ojo, como que no puedes verlo de manera directa, porque si lo ves de manera directa, un poco como los espejismos, como estas fatas morganas, como estos espejismos en que tienes que verlo por el lado o con los ojos entrecerrados, porque si lo ves derecho no lo puedes ver, siempre se te aparece como por el costado. Y es muy bonita esa imagen, como de tener como esta suerte de acceso al mundo, pero solo por mirándolo solamente con un solo ojo de repente. Mi lección, ya llegando al final de este episodio, la lección que saco de todo lo que tiene que ver con las historias de hadas y todo lo que hemos conversado es, reitero, tratemos de ver nuestra vida cotidiana por el rabillo del ojo, como si realmente fuera nuevo. No sé, si caminan por su calle, por su barrio, fíjense en las estructuras de las cosas o en las formas de ciertas cosas. O traten un poco de ver estas cosas perdidas, ¿no? Que estaba diciendo yo con la historia de Chontán. Encontrar la maravilla en lo cotidiano, para que justamente no digan así como, no, esta vida no tiene sentido, es aburrida y todo. No es cierto. O sea, si vemos las cosas con esos ojos nuevos un poco, nos damos cuenta de que hay muchas cosas impresionantes que ocurren en el día a día que uno no se da cuenta. Entonces, esa es como mi lección que saco de las historias de hadas, de recuperar el sentido de maravilla. Y es un poco lo que hace el arte también. Cuando un pintor te está retratando un parque o un banco debajo de una farola o una ventana donde hay una señora asomada, es esta cosa de transformar cosas cotidianas en algo que parezca algo mágico o algo único. Eso es lo que yo saco, las cosas buenas que saco yo de las historias de hadas, por eso me gustan, y un poco de que también hace que la vida se sienta más auténtica. No sé qué piensas tú, Erna. Sí, yo siempre he pensado como en estas apariciones cotidianas de algo bello también, porque creo que las hadas también son eso, son seres bellos. Entonces, desde, por ejemplo, uno está en la ciudad y ver mariposas en la ciudad, por ejemplo, es raro. Entonces, aprovechar de cuando uno las ve, decir, mira, no digo que sean las hadas, pero verlo como, es algo también, como decías antes, como la belleza cotidiana, algo que no se ve siempre. Yo siempre lo agradezco porque vivir en la ciudad y encontrarse con mariposas es raro, y verlas es como, qué bonito. Hay una forma también distinta de enfrentar el día, como de, fui bendecido por las hadas, me apareció una mariposa en el camino, por ejemplo. O lo que decías antes, por ejemplo, estos anillos de hadas o los círculos de hadas, como hay belleza como uno en estas como novedades o cosas raras que aparecen, y también como en lo pequeño y en lo frágil, como no sé, aparece una chinita, una que como también es como, mira, también está esa idea de que es una buena suerte, ¿cachai? Como, entonces, y cuidarlas también, por supuesto, las cartitas de amor, que son como estos dientes de león, que están secos y que a veces te llegan, a mí me pasa que me llegan siempre, se quedan en la cabeza y son muy bonitos porque es como, alguien está pensando en ti, alguien te mandó como ese mensaje. Como también ver esa magia en lo cotidiano, como que si uno decide ver el mundo así, creo que es más bonito y hace más llevadero este mundo humano. Como que literalmente sentir como que el mundo de las hadas te manda estos mensajes, como y te dice como, mira, hay magia en el mundo, están ahí. Claro, esas cartitas de amor yo las conocía como que eran las cartas. O sea, literalmente alguien te manda una carta del más allá.
cuando era chica y siempre me aparecían esas cosas. Una carta de amor. Y yo la conozco así, es una cosa muy antigua, ¿no? De hecho, yo en mi casa cultivo flores, o sea, en mi ventana, yo no tengo balcón, pero eso no me impide decir, ya, me gustan las flores, igual voy a tener maceteros, aunque el mundo no quiera. Y ahí tengo mis flores y a veces veo abejas que llegan a mis flores. Y para mí es lo más lindo, esa hueá me alegra el día. Veo una abeja ahí polinizando una flor y es como, este día empezó bien. O por ejemplo, en mi casa, mi mamá tenía como tradición no matar arañas. Porque también hay como una tradición inglesa que dice que si tú dejas, o sea, una casa con arañas es un hogar, ¿cachai? No. En mi casa, literalmente la gente se reía porque mi casa era como la casa de los locos Adams, en el sentido en que estaba lleno de telarañas y lleno de arañas. Entonces, amigos con aracnofobia, así, no voy a tu casa. Y yo me quedé con esa costumbre y en mi casa hay muchas telarañas y muchas arañas. Y literalmente yo me he encontrado arañas así como en todos lados, y no me dan miedo, las encuentro muy bonitas, no sé si serán de rincón o no, creo que no, casi todas han sido arañas tigre, me salvan de las moscas, me salvan de los insectos, ¿viste? Entonces, todo bien, patas largas atigradas, muy lindas y bacán, ahí están conmigo, me acompañan y en mi casa hay arañas y les considero también mi cuidado a la humanidad para que se coman las moscas y los mosquitos y todas esas cosas. Así que cuiden a las arañas, cuiden a las mariposas, cuiden a las flores, a los pájaros, a todo. Que básicamente es como el reino de las hadas, si uno lo quiere ver así. O sea, de hecho en la misma ilustración tú ves hadas con alas de mariposa, hadas con alas de pájaro o de libélula, o Brian Froud que pintaba estas hadas como con formas de hongos o de árboles o de flores. De hecho sacabas como una flor, en realidad era una hada que su pelo era más pasto, pétalos. Sí. Es muy muy lindo todo eso y eso es lo que yo creo, como hacían los victorianos, me aburro, entonces voy a creer las hadas y voy a abrir un poco este ojo para sumergirme en este mundo mágico que me rompe la monotonía. Y eso, chicos, y espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. La verdad, a mí yo lo disfruté mucho, no sé, tú, Berna, ¿qué sacaste de este episodio? ¿Te gustó? Siempre es felicidad cuando uno habla de las cosas que le gustan y sobre todo de las hadas, que es como obsesión particular, así que de hecho se mueren la cantidad de libros de hadas que tiene Débora en su casa, se mueren de la cantidad de los libros de hadas que tengo yo en mi casa, así que sí, son muy bonitas y creo que es como parte de ese cotidiano vivir para ser feliz, así que todo bien. Me acordé que me gustaba mucho cuando era niña la serie de Tinkerbell. Y todas las amigas hadas, estaban las hadas como... Porque todas encarnaban un concepto diferente. Las que eran trabajadoras, que trabajaban en carpintería. Está muy buena esta serie. De hecho, creo que incluso tiene libro, nunca lo he leído. Pero me gustaba mucho esa serie. Porque tenía toda esta cosa como... Todas las hadas se dedicaban a una cosa distinta de la naturaleza, ¿no? Entonces estaba bueno. Aparte los personajes eran muy, 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 muy simpáticos. Así que me gusta. De hecho, supuestamente la protagonista es Tinkerbell, pero no se parece nada a la Tinkerbell de Peter Pan, porque en la serie es muy buena persona. Entonces yo era como, no, esta no es la Tinkerbell que me vendió Disney en Peter Pan, es otra. Así que sí, también está esa ya un poco más convencional, historia cliché, pero a mí me gustaba. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, tercer capítulo. Podemos hacer spoilers de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, Berna, para que hagamos que la gente le den ganas de esperar. ¿Tus criaturas favoritas? ¿Vampiros? ¿Dices tú? Vampiros. Ah, muy bien. Acá la gente me conoce, así que me dicen mis criaturas favoritas. Yo digo al tiro, vampiros. Así que vampiros. Se viene. Sí, el próximo capítulo sí viene muy, muy oscuro, muy sangriento. Y sí, vamos a hablar de vampiros, de la figura del vampiro, de todo lo que tiene que ver con vampiros. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que hayan disfrutado este episodio. Empezamos a cerrar las puertas del castillo y me despido. Berna, ¿algo que decir? Pórtense bien, pásenlo bien, cuiden a las hadas y ya saben que si salen con alguna ropa al revés es porque ese día se pueden encontrar con las hadas, así que es mejor que se protejan. Muchísimas gracias, concuerdo con todo lo que dice Berna y eso, chicos, hasta un próximo episodio y hasta pronto.